del 22 en adelante, aquí está la persona más hermosa de Panamá, en la casa del Señor. ¿Cuántos nos gozamos de estar aquí? Hay una gloria hermosa que podemos degustar, porque Él está de acuerdo con lo que estamos haciendo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por el equipo de alabanza? Y eso sin ensayo, deja que venga el ensayo. Aquí van a salir los demonios chillando. Lo que pasa es que los demoniados no han llegado. Cuando haya saldrán. Mateo capítulo 14, ¿sí? Del 22 en adelante. Leemos su palabra en el nombre del Padre y en la comunión con el Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar ¿dónde? E ir delante de él a la otra ribera o la otra orilla. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, fue a cenar. Subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos en un barco, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¿qué dijeron? Y dieron voces de miedo. Pero enseguida, ¿cuándo? Enseguida. Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro no pidió ir volando sobre las aguas. Y le dijo Jesús, ¿qué le dijo? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Qué tuvo? Miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre, ¿por qué? Padre, añade bendición a tu palabra y damos gracias por ella. Puede tomar asiento. La prueba en medio de la crisis. ¿Tiene calor el pianista? ¿Le dio la unción? ¿La hermana tiene frío? Yo tengo un conflicto aquí con los músicos. Y este baterista es nuevo, así que llévenme suave. Cálmate, Fanny, cálmate. La prueba en medio de la crisis. ¿Cuántos saben que aún el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida será probado aún diariamente? ¿Cuántos saben eso? Hermanos, los discípulos fueron llamados ¿por quién? Necesito que me respondan. Los discípulos fueron llamados ¿por quién? Por Jesús. Eso está en la Biblia. Jesús llamó a los discípulos ¿para qué? Para que fueran formados por Él y después fueran a impactar el mundo. Jesús siempre tuvo una gran expectativa de los discípulos que Él había escogido. A pesar de que muchos eran tracaleros, tenían un carácter así como el pianista. Me voy a meter, sácame temprano, capitán. Otros ni creían en la luz eléctrica.
Porque Tomás dijo, bueno, si meto el dedo en la llaga, voy a creer de esa única. Pero Jesús, a pesar de todo esto, Jesús tenía una gran expectativa de los discípulos. Pregúntame por qué. Porque Jesús escoge estos discípulos para confiarle lo más grande que hay en esta tierra. ¿Qué es? El evangelio de salvación y vida eterna. Jesús no era omnipresente en el momento de él estar en cuerpo y carne. Era hombre 100%. Jesús no podía ir a diferentes lugares al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque era un ser humano 100% también. Pero para eso él entrenó a los discípulos. ¿Para qué? Para que los discípulos siguieran con el legado que Jesús había comenzado. ¿Por qué digo esto? Porque los discípulos ahora se encuentran en una crisis y están siendo azotados por las olas. ¿Y qué problema con esto? Que los discípulos pensaban que la tormenta lo iba a matar. Los discípulos muy posiblemente dijeron, ni el testamento hice. Y este es mi último día en la tierra. ¿Por qué? Por causa de una tormenta. Jesús no escogió a los discípulos para morir en medio de una barca en una tormenta. No. Los discípulos tenían un propósito injertado, porque Jesús lo escogió con ese propósito. Entonces ese propósito tenía que venir a cumplimiento pese a la tormenta que los discípulos iban a enfrentar. ¿Alguien está aquí? Amén. Entonces muchas veces, hermano, la tormenta se puede volver grande ante nuestros ojos naturales, pero debemos entender que no hay tormenta, que no hay crisis que pueda impedir que el propósito del Eterno se cumpla en nosotros. No, ese aplauso está como con la niña. Yo creo que te puedo dar un aplauso mejor para el Señor. Entonces, hay un conflicto aquí. ¿Por qué? Porque Jesús no escogió a los discípulos para morir en una barca en medio de una tormenta. Pero la tormenta nos puede hacer pensar que sí. Ahora bien, vamos a profundizar un poco en esto. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba orando en el monte. Es decir, que hay tormenta que nosotros podemos enfrentar pensando que estamos solos. ¿Oído, iglesia? Pero cuando el propósito de Dios permanezca vigente en tu vida, el cielo siempre va a respaldar lo que tú portas. ¿Alguien está aquí? Entonces, es por eso que nosotros como cristianos vamos a enfrentar diferentes tropiezos. Y aún en medio de la caída, Dios te está enseñando algo que es parte del propósito por el cual Él te llamó. Mira, hermanos, usted nunca va a conducir a alguien por un camino que usted no ha transitado. Usted puede hablar de un matrimonio que se levantó porque el suyo cayó y Dios lo levantó. Usted puede hablar de un Dios que sostiene a una madre soltera porque usted pasó por ahí. No sé, Carlos, ayúdame, dame un amén con esa batería ahí. Me voy a violentar aquí. Entonces, hay diferentes problemas que vienen a nuestra vida con el único fin de darnos una enseñanza. Hay pruebas, hermanos, que pasamos que pensamos que no la vamos a superar. Pero por la gracia de Dios, Él permite que nosotros nos levantemos de esa prueba y todos vean que en medio de la caída hubo una gran enseñanza que ahora Dios va a utilizar para que otros que estén en el piso sean levantados por Él. Entonces, mire, lo que quiero decirte hoy es, si tú piensas que estás sola en esa prueba, te equivocas. Yo no sé cuánto tiempo duró Jesús para llegar, pero llegó. Amén. Me voy a poner serio aquí. Gabriel, ayúdame, Gabriel. Porque hay veces que hay una prueba tan fuerte en nuestra vida y tú sientes que la prueba está ganando y que tú sientes que la prueba te está desgastando. Pero ¿sabes qué? Jesús está a punto de llegar. Voy a repetir eso. Jesús está a punto de llegar. Y que tú entiendas que esa prueba
a ti no te va a vencer. Donde otros fracasaron, allí tú tendrás éxito. Donde otros se rindieron, de allí tú saldrás sacudiendo del polvo y diciendo: yo soy Dios que le he creído. Ahora, escucha esto, iglesia, porque estoy hablando de la prueba en medio de la crisis. La prueba de la fe de los discípulos y aún de Pedro se vio en momentos de crisis. Usted está en un supermercado y usted dice: no, yo soy alguien muy paciente. Sí, pero se te mete en la fila adelante y vamos a ver si la paciencia tuya es probada o no. Una vez había una anciana en la fila de los embutidos. Con el nietecito ahí, y agarró el papelito de donde ya estaban echados allí, lo agarró de allí, diciendo, ya el número mío pasó, yo voy tan adelantada. Y yo tuve que contenerme, porque yo le iba a decir: pero usted se alcahueta, usted no sabe que usted tiene un nieto ahí que le tiene que dar ejemplo. Porque no es por usted, es por el nieto. Porque el nieto está viendo a la abuela hacer eso. ¿Y qué va a hacer el nieto después? Hermanos, es verdad que hay una amistad. De verdad hay una amistad. Tú tienes un amigo de verdad. Será probado en tiempos de prueba. Cuando el amigo te traicione, cuando el amigo no haga lo que tú quieres que haga, cuando no te apoye en una decisión, en ese momento será probado si es verdad que es tu amigo. Las crisis llegan para probar. Por eso es que muchas veces en medio de la crisis hay personas que decían que eran muy fieles, pero se apartan de tu lado. ¿Por qué? Porque no es verdad que eran fieles. Los que son fieles en medio de la prueba permanecerán a tu lado. Bueno, ese amén está como de pobre aquí. ¿Cuándo el amor será probado? Esto fue lo que Jesús nos enseñó. En la palabra de Dios, Jesús, ¿sabe qué nos enseña? Saluda al que no te saluda. Ama al que no te ama. Incluso Jesús dice: ama a tu enemigo. Y la palabra amor no es que tú lo ames él en una esquina y tú aquí. La palabra amor significa servir. Jesús lo que está diciendo: si tú amas a tu enemigo, sírvele. Incluso Jesús dice: el que te pone a prueba, no le niegue el vaso de agua, porque tú estás amontonando aguas de fuego sobre su cabeza. ¿De verdad alguien te ama? El amor será probado. ¿Cuándo el amor será probado? Oye, tú te casas y la luna de miel está todo bien, y después de la luna de miel que tú roncas como tractor. Y esa mujer te ama porque esa mujer tiene que aguantar ese ronquido ahí. Y aún así se tiene que levantar a cocinarte, y sabe que tiene que dormir con 2 tapaorejas. El amor de una madre, déjame hablar. El amor de una madre constantemente está siendo probado. La madre le dice al hijo: mira, no te conviene andar con Pedrito, no te conviene andar con Cachita, porque tú sabes que Cachita y Pedrito son peligrosos. Pero el hijo le vale 3 pepinos lo que la mamá le está diciendo. Se mete en su vuelta y después cae preso. ¿Y quién tú crees que lo va a visitar a la cárcel? Si el papá le dice: mire, yo se lo dije, que resuelva él su problema. La mamá dice: no, mi amor supera todo eso. Amén. Ni Cachita ni Pedrito. Le dicen: no estés chateando con Juancito, que Juancito es peligroso, es un delincuente. Y ahí entonces la niña empieza a seguir chateando con Juancito y se pone hasta en contra de su propia madre por Juancito. Le sale como una barriga. Juancito no le da pero ni un pamper. ¿Quién tú crees que le compra los pampers? Por ahí nietecito.
Porque es un amor que no mide condiciones. Es un amor que a pesar, escúchame bien, de lo que el hijo haga, la madre sigue con ese amor intacto. Porque es un amor que no mide condiciones. La madre no ama por lo que el hijo hace o deja de hacer, lo ama porque es su hijo. Entonces, nosotros queremos pretender que el amor que yo digo sentir por un hermano, sentir por alguien, no sea probado. Eso será probado. Qué silencio siento aquí. Vamos a cambiar el tema, Carlos. Vamos por otro lado. ¿Cuándo será probado? Cuando venga una ofensa. Tú decías que tú amas. Bueno, cuando te ofenda, vamos a ver si tú amas. Allí es que se va a probar si tú lo amas o no lo amas. Porque si Dios me amara por lo que yo hago, dejo de hacer, Dios nunca me amara, porque yo soy un pecador. Por eso es que Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no hay sombra de variación en Él. Sea lo que tú hagas o dejes de hacer, su amor sigue siendo el mismo. El mismo. Entonces, en medio de la prueba, nosotros tendemos mucho a variar. Y necesito enseñar esto con mucha cautela. Porque esto es muy importante. Escúchame bien. ¿Por qué hay tanta amargura, resentimiento, rechazo dentro de la congregación? Aquí no. Eso en otra por allá en Jamaica. Porque estamos viendo el enemigo incorrecto. Cuando tú empiezas a ver la persona como tu atacante, es allí donde la amargura, el resentimiento y el rechazo invadirán el corazón. Pero cuando tú entiendes que esa persona solamente es un instrumento de aquel que quiere amargar tu vida, entonces ya tú no tienes un problema con la persona, sino con aquel que lo está usando como instrumento. Entonces ya tú te enojas y te molestes con el diablo. ¿Alguien está aquí? Y escúchame bien, cuando tú entiendes esto, tú vives una vida espiritual sana. Y no permita que nada penetre en tu corazón para dañar lo hermoso que Dios ha plantado. ¿Alguien está aquí? Santo Dios, parece que no me estoy escuchando aquí, baterista. No te me duermas. No te me duermas. ¿Estamos bien? Entonces quiero compartir unos puntos, hermanos, para que empecemos a entender que nuestra fe, nuestro amor, nuestra paciencia, la mansedumbre, el dominio propio serán probados diariamente. Y si yo no entiendo que eso está siendo probado, tiendo a repetir la prueba. Por ejemplo, yo tengo una licencia que me autorizó el Estado para conducir un automóvil. Pero si yo no paso la prueba auditiva o visual o teórica, yo no pudiera tener esa licencia en mis manos. Y esto es la prueba. Hay muchas veces que nosotros le estamos pidiendo a Dios que nos entregue algo y Dios dice, voy a ver si estás lista para manejar lo que me estás pidiendo. Te mando esta prueba. Hay pruebas que miden lo que hay en mi corazón. Porque hay pruebas que son un detonante para sacar lo que ya tengo dentro. Es por eso la importancia de guardar el corazón en medio de la prueba. No permita que el corazón sea afectado con nada. Hermanos, ¿sabe cuál es mi oración? Señor, ayúdame a servirle a todo aquel que me ha criticado. ¿Cómo yo voy a demostrar que Cristo está en mí? ¿Que hablo tres lenguas? Eso lo habla el diablo. El diablo habla en lengua. ¿Que me despeluco en el piso? Eso lo hacen los brujos.
¿Cómo lo voy a demostrar? El diablo puede imitar dones, pero nunca puede amar. Si hay algo que el diablo no puede hacer es amar. ¿Y cómo yo voy a imitar a Jesús? Cuando alguien me ofende y a pesar de su ofensa yo lo abrazo. No. Súbeme un poquito más. Entonces, muchas veces hay pruebas que vienen a mi vida. ¿Sabes para qué? Para que yo modele a Cristo. Pero si no lo entiendo, me estoy enfocando en la persona y estoy chocando con una realidad que la persona vive, sí. Pero escucha esto. ¿Cuál es más fácil si alguien está aquí? ¿Que yo lo suba o que él me baje? Siempre la persona que está allí te quiere arrastrar para allá. Todo aquel que está amargado siempre quiere amargarte a ti. Todo aquel que está herido siempre quiere herirte a ti. No te bajes a su terreno. Porque si tú peleas esa guerra desde su terreno, estás en derrota. Tráelo a tu terreno. Súbelo a ti. Y no permita que te bajen a ti. ¿Alguien está aquí? Entonces, hermanos, todo será probado. La Biblia dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Es decir, que muchas veces Dios no ha enviado la respuesta porque está produciendo en nosotros paciencia. Y mientras espero pacientemente en el Señor, estoy desarrollando una virtud, un tesoro que me va a ser útil para más adelante. ¿Alguien está aquí? Entonces, hay cosas que Dios va a permitir en nuestras vidas. No es para maldecir. Es para que adquiremos un conocimiento de lo que estoy viviendo en el momento. Hermanos, necesitamos medir las cosas espiritualmente. ¿Saben cuántas personas permiten que algo los saque de una congregación? ¿Por qué? Porque están midiendo las cosas naturalmente. Estábamos en Dominicana, invitamos a una persona a la iglesia. Se sienta, hay como 400 sillas, mira qué lindo. Se sienta en la que tiene un poquito de agua. Se le moja el pantalón. Eso fue un detonante. La mujer que estaba en la puerta se rió, pero no sé si fue de ella, no sabemos, se sonrió. Eso a ella le amargó el día. Se rieron tendido su vientre. Se fue de la iglesia. Y después del culto regresó. No escuchó la palabra. Permitió que el diablo la sacara del lugar de bendición. ¿Por qué? Porque estaba viendo las cosas naturalmente. ¿Cuántas ofensas Dios permite en tu vida que no es el diablo? ¿Por qué? Porque nuestra reacción va a determinar cómo está mi nivel espiritual en el momento de la ofensa. Ay, Dios mío, Padre. Mi nivel espiritual no lo determina los dones, lo determina el fruto. La capacidad que tengo de perdonar. Y de perdonar no para agradar a las personas ni para quedar bien, sino de perdonar de corazón. Incluso para yo perdonar muchas veces no tengo ni que ir a pedir perdón. Perdoné desde aquí. Amén. ¿Alguien está aquí? La prueba en medio de la crisis. ¿Cuántas veces Dios permite diferentes pruebas que llegan nuestro corazón para sacar algo valioso de él? Y muchas veces yo estoy peleando y enojado con aquella persona que me criticó, que me calumnió, que salió a hablar de mí, que quizás le dije 2 secretos y salió a decirlo por ahí. ¿Sabes qué? Que los diga. ¿Qué importa? Tú no te vas a quedar en ese nivel que tú estás.
Dios te va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, y vas a ver la mano de Dios obrar, vas a ver cómo Dios te prospera, tus hijos se salvarán. Yo pensaba que estaba aquí hoy. ¿Sabes? Porque hay muchas personas que se miden por esto. Empezamos a ver, es que me está criticando, está diciendo una realidad que tú estás viviendo en el momento. Pero eso no quiere decir que tú te vas a quedar así. Sabes que aún eso que critican hoy, tu proceso, mañana tendrán que ver tu victoria. Mañana tendrán que ver tu victoria. Porque hay desiertos que son necesarios. Entonces, amados santos de Dios, quiero empezar a tocar unos puntos rapidito aquí en 20 minutos. ¿Qué necesito hacer en medio de la crisis? Fortalecer mi fe. Voy rápido, porque necesito solo 20 minutos para esto. Voy a fortalecer mi fe. ¿Por qué? Porque es la única forma de yo fortalecer la fe de otros. Hoy en día estamos en Panamá todos en una misma barca. Y podemos estar viendo cómo las olas están azotando la barca. Y el vocabulario en medio de la crisis hay que tener cuidado. Los discípulos confundieron a Jesús con un fantasma. Venía la ayuda y ellos estaban viendo un fantasma en vez de ver a Jesús. ¿Por qué? Por la crisis se le metió dentro. Porque hay crisis fuera que se te mete dentro. Y si tú y yo permitimos que la crisis de afuera se me meta dentro, estoy viendo todo distorsionado. Y muchas veces Dios está usando a aquel para oprimirme, pero en medio de la opresión estoy sacando como la oliva, una unción tremenda. Y me pongo a ver la persona que Dios está usando. Y permito que esa persona dañe mi corazón. Voy a repetir esto porque Dios le está hablando a alguien del corazón. No permita que nada dañe tu corazón. Tu corazón es un altar al Señor. El altar está aquí. Esto no es el altar. El altar está aquí. Y esto es lo que debemos guardar limpio para Él. Porque dice Mateo 5:8, bienaventurados, dichosos y felices los de limpio corazón, porque ellos verán. ¿Quiere ver a Dios? Limpia el corazón. ¿Cuántas veces permitimos que el corazón se contamine? ¿Por qué? Porque la visión está distorsionada. Tengamos cuidado, hermano, porque la crisis tiene una voz. Oído, iglesia. Esta crisis que estamos viviendo en Panamá tiene una voz. Y esa voz es: tus planes murieron, tus sueños murieron. Si tú pensabas ir para allí o hacer aquello, construir, remodelar, nada de eso va a ocurrir. La crisis te va a hablar. Y nosotros no podemos permitir que esa voz penetre por mi oído y llegue a mi corazón. Lo que debe dominar mi corazón es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo yo voy a fortalecer la fe de otros si la mía está desnutrida? ¿Cómo voy a fortalecer la fe de otros si la mía está desnutrida? Y en estos tiempos de crisis es donde más nosotros debemos ser instrumentos de Dios para fortalecer a otros. Nosotros no podemos tener el vocabulario del mundo. La crisis, el problema, un plátano, $1 y una libra de tomate, $7. Y estamos con esas zozobras. ¿Sabes qué cuesta $1? Como cuesta $1.000.000. Dependemos del mismo Dios que va a traer los recursos para que nada nos falte. Y escúchame, hay cosas que Dios va a permitir que cesen. ¿Por qué? Porque nos hicimos muy dependientes de eso. Y muchas veces nosotros somos tan dependientes de eso que empezamos a idolatrarlo. Vámonos, capitán, sácame de aquí. Y como empezamos a idolatrarlo, Dios dice: voy a cortar la fuente para que entiendas que a pesar de que esa fuente se cerró, tú sigues comiendo, sigues vistiendo, estás prosperada, estás bendecida, porque el que te sostiene es Jehová de los ejércitos. Entonces,
Santos de Dios, lo primero es fortalece tu fe. Dile al que está a tu lado, fortalece tu fe. Ahora bien, ¿cómo fortalezco mi fe? Jesús dijo una palabra que todos la escucharon. Diga conmigo, todos. Pero solo uno activó lo que la palabra le dijo. Jesús dijo, yo soy, no temas. Jesús está hablando del Dios del Antiguo Testamento, del que se le reveló a este Moisés. Yo soy, no temas. Yo soy el que soy. Yo soy el gran yo soy. Jesús está allí diciendo, yo soy. Esta tormentica no puede conmigo. Yo soy el Dios que creó la tormenta, el Dios que creó el mar, el Dios que creó los cielos, el Dios que creó todo. Yo soy. Eso es lo que Jesús está presentando. Eso está diciendo, todo es mío. Todo lo que ustedes ven es mío. Yo tengo dominio y control sobre todo. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Es decir, que en la mano de Dios está todo. Jesús le está diciendo esto. Pero solamente uno reaccionó a la palabra. ¿Por qué? Porque desintoxicó su oído del momento de crisis y tribulación que estaba viviendo. En esta crisis que estamos viviendo, desintoxica tu oído de esos noticieros. Porque muchos de esos noticieros manipulan la información y quieren atacar al pueblo cuando los políticos corruptos son los responsables. Bueno, ¿tienen miedo del pueblo? ¿Tienen miedo? Me dejaron solo. No escucho ni a Edwin decir amén. Ya que le digo un amén si no me voy. Tú no ves a esos noticieros hablando del presidente, ni de esos diputados, que fueron los que firmaron eso. ¿Y sabes por qué firmaron eso? Porque la Biblia tiene razón, raíz de todos los males. La raíz de todos los males es el amor al dinero. No le importa que un pueblo esté por el piso, que los niños tengan hambre, que la tierra se la lleve el mismo infierno, no le importa nada, con tal de que ellos se llenen su bolsillo. ¿Alguien está aquí? Entonces, iglesia, necesitamos nosotros tener un vocabulario diferente. Anote allí. Me quedan 15 minutos. ¿Cómo vamos a fortalecer nuestra fe? Diga conmigo, escuchando la palabra de Dios. Anota esto, Valeria. La crisis dura hasta que una palabra de Dios llega a tu vida. Mire, la crisis se transformó en una oportunidad para ver un milagro. ¿Cuándo? Cuando Pedro escuchó, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¡Wow! Pedro escuchó eso en su sistema auditivo y automáticamente el temor que había en su corazón se transformó en una oportunidad para caminar sobre las aguas. Yo quiero profetizarte, iglesia, Dios te dará oportunidades en tiempo de... Ayúdame, Carlos, ayúdame. Mire, venimos a la casa del Señor a recibir palabra. Si tú sales de aquí como entraste, estás como los discípulos en la barca. Jesús está llegando y ellos están en la misma tormenta. Pedro pudo salir de la barca del temor. ¿Por qué? Porque lo que entró por el oído de Pedro fue más fuerte que aquello que él estaba viendo. No me estás escuchando. Pedro no necesitó 50 ángeles del cielo que vinieran a hacer apariciones
para creer. Pedro solamente necesitó escuchar una palabra de Jesús. Y esa palabra le dio la fuerza necesaria para decir: yo le voy a creer a Dios para un milagro en medio de esta crisis. Escúchame bien. Yo le llamo a esto una oración loca. Pedro aprovecha esta oportunidad para orar locamente. ¿Por qué Pedro no dijo: Señor, que pare la tormenta? Señor, ven a mí. No. Pedro dijo: si eres tú, permíteme que yo vaya. Esto es una locura. Cuando nosotros empezamos a meditar en lo que Pedro hizo, entendemos que es una prueba de fe. ¿Por qué Jesús no fue con los discípulos? ¿O por qué Jesús, aunque sabía que los discípulos estaban atravesando ese tiempo de crisis, de donde él estaba, Jesús podía decir: tormenta, cállate, mar, enmudece, déjame a los discípulos tranquilos? Pero Jesús no lo hizo. Porque en medio de esa crisis había una enseñanza tremenda. Y la principal enseñanza que Jesús le está dando a los discípulos es la que nos está dando hoy. No importa la crisis, no importa lo que tus ojos vean, nuestro Dios es superior a todo. Superior a todo. Mire, diga conmigo: la crisis dura hasta que una palabra de Dios llega. Por eso siempre el objetivo principal del diablo, ¿cuál es? Que tú escuches los noticieros y no leas la Biblia. Cuando el diablo ve que tú hablas la Biblia, le das jaqueca. Y si la leíste, le diste un percú en el hígado. Porque cuando estas palabras, que son espíritu y son vida, cuando tú la lees, a pesar de que tú estés en una crisis, esas palabras empiezan a producir una fuerza sobrenatural en ti, que tú dices: pero yo vine como a la iglesia como arrastrando los pies, pero ahora como que ahora tú sales de ahí, ahora tú sales de aquí con la cabeza en alto y decirle: diablo, creíste que me iba a derrotar, pero he vuelto, diablo mentiroso, no me vas a derrotar. No me toque que me sale los dominicanos. Tiro 3 pasitos en la carne que es un libro. Date tranquilo. El principal objetivo del enemigo es que te quedes en tu casa en tiempo de crisis. El principal objetivo del enemigo es que tú sigas escuchando. No lo vas a lograr. El país va de mal en peor. Si tú tenías planificado algo para diciembre, eso cancélalo. Mentira del diablo. Lo va a cancelar el diablo. Nosotros vamos a seguir adelante con los planes que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Alguien aquí? Escucha bien. En momentos de crisis debe haber palabra de Dios. En el Antiguo Testamento completo, cada vez que había una crisis, Dios levantaba un profeta. Y el profeta iba a revelar cuál era el origen de la crisis, que muchas veces era el pecado. Y Dios decía la solución también de la crisis. Y hay crisis en nuestras vidas que se van a originar por causa de desobediencia, que no tienen nada que ver con la crisis del país. Son crisis que nos están haciendo un llamado al altar, a la santidad y a la consagración. ¿Alguien está aquí? Lo que pasa es que hoy en día en las iglesias no se puede predicar de él. Aquí no, porque ustedes saben que yo soy como un padre. ¿Cuántos hemos tenido un papá que dicen: mira, si no hubiera sido porque ese viejo me regañaba y así, yo no hubiera sido lo que soy? Así mismo usted tiene un pastor aquí. Le voy a decir
mucho que decirle. Porque usted va a decir, si no hubiera sido por eso, yo estuviera como un cristiano laico. Y no, Dios no nos ha llamado a eso. Entonces, quiero decirte, amado hermano, que la palabra de Dios es suficiente para calmar la crisis. Amén. ¿Alguien ha abrazado su promesa? Que no se te olvide. Si tú no has abrazado tu promesa, abrázala. Recuérdate lo que Dios te dijo una vez. Pastor, estoy viendo todo lo contrario, no importa. Si Dios te dijo ese hijo se va a convertir, se va a convertir. Se va a convertir. Si Dios dijo te voy a prosperar, te voy a prosperar. Mire, en medio de la pandemia hay personas que se hicieron millonarios vendiendo hamburguesas. ¿Y quién comió hamburguesas en la pandemia? Todos parecen. Hay un negocio que se llama Dopamina, ustedes lo han visto, de hamburguesas. Eso nació en pandemia. Y él cuenta la historia porque es cristiano. En la servilleta usted ve que hay un mensaje de salvación. Y dice, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. En la servilleta tiene un mensaje de salvación. Y él cuenta en su testimonio cómo Dios lo levantó en medio de una crisis. ¿Cuánto más no nos va a levantar a ti ahora? Entonces hay que tener una mentalidad no de esclavo sino de hijo. Si Dios te dijo algo, no importa lo que esté aconteciendo, Dios lo va a cumplir. El problema es que muchas veces esa crisis llega para probar cómo está tu fe, para ver si tú vas a seguir creyendo a pesar de que veas lo contrario. Porque es muy fácil creer cuando todo se está dando bien, pero qué difícil es creer cuando está sucediendo lo contrario a lo que Dios te dijo. ¿Alguien está aquí? Es allí donde necesitamos fuerza. Es allí donde Dios te va a confirmar lo que una vez te dijo. Es allí donde Dios te dice, lo voy a salvar porque te lo prometí. Es allí donde Dios dice, te voy a prosperar porque lo prometí. Ay, Dios mío, Padre, ayúdame, Señor. Si se lo va a dar, déselo fuerte al Señor. ¿Cómo fortalezco mi fe? Palabra de Dios. No escuchen ya los noticieros, ya sabemos qué es lo que está pasando en el país. Nosotros lo que debemos es orar. Nada va a detener la palabra que Dios te dijo. Escucha. Dios te dijo, lo voy a hacer, Dios lo va a hacer. Ahora, yo no puedo tener taquicardia y una ansiedad para que Dios lo haga. No, Dios lo va a hacer en su tiempo. Pero yo necesito confiar. Confiar de que Dios va a hacer aquello que Él dijo que va a hacer. Dios dijo, te voy a entregar unos documentos. Dios dijo, te voy a entregar algo. Bueno, pues si Dios lo dijo, yo tengo que confiar que Él lo va a hacer. El problema es cuando yo tengo taquicardia y estoy ansioso tratando de acelerar a Dios. Dios no tiene taquicardia. A Dios no lo acelera nada. Dios dijo que va a ir en un tiempo y en ese tiempo Dios se va a aparecer. ¿Alguien está aquí? Entonces, yo debo aprender a alimentar mi fe para esperar en las promesas de Dios. Porque mire esto, ¿qué pasa cuando yo no espero en las promesas de Dios? Siempre estoy tomando decisiones que me llevarán al fracaso. La frustración más grande de un cristiano es hacer intentos que no tienen ningún fruto. No me escuchaste, iglesia. Muchas veces estoy intentando con mi fuerza cambiar un corazón. Te vas a frustrar. Nadie lo va a cambiar, solo Dios. A veces yo estoy tratando aún de manipular para ver si cambia. ¿Y sabes qué? No cambia. ¿Por qué? Porque solo Dios. Entonces, ¿cuál herramienta
que tú y yo vamos a tener en esos momentos. No es la manipulación, no es yo tratar de cambiar con mi fuerza, es yo ponerme de rodillas con fe y decirle: mira Dios, tú me dijiste que ese hombre iba a cambiar, y yo creo en el nombre de Jesús que ese corazón endurecido va a ser quebrantado por el poder. ¿Alguien está aquí? Ahora, si yo no hago eso, no crea que Dios se va a mover, porque yo no puedo acelerar a Dios. Yo tengo que unirme a su voluntad y orar en base a la voluntad de Dios, cambiarlo, pero mi oración tiene que ir acorde a la voluntad de Dios. ¿Alguien está aquí? La crisis no detendrá la promesa. ¿Me escuchaste, iglesia? Diga conmigo: no la detendrá. Ahora bien, ya con esto cierro. La respuesta a tu fe siempre será evidenciado por un milagro. Pedro hizo una oración de fe. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, si eres tú, permite que yo vaya. Jesús dijo: ven. Y Pedro empezó a poner los pies sobre las aguas. Y estaba viendo Pedro un milagro en medio de una tormenta. ¿Cuántos de nosotros han visto un milagro en medio de tormenta? ¿Tú crees que esta tormenta va a parar a Dios? ¿Tú crees que esta tormenta va a impedir que Dios obre en tu casa? Si pensamos eso, no hemos conocido a Dios. Dios va a usar esta crisis para atrapar a tus hijos. Dios va a usar esta crisis para atrapar el corazón de aquellos que no se han convertido. Porque Cristo viene y Él está acelerando los tiempos de cumplimiento de salvación. Es por eso que va a haber diferentes dificultades en nuestra vida. No nos asustemos. Nuestros hijos pasarán procesos difíciles, no nos asustemos, porque no morirán sin que Dios los use. No solo los salve, los use. ¿Qué yo tengo que hacer entonces? Tengo que confiar. Entonces la respuesta a tu fe, diga: la respuesta a mi fe siempre será evidenciado por milagros. Jesús le respondió a Pedro: ven. Ese ven, escuche bien, estaba autorizando a Pedro para romper las leyes naturales y caminar sobre las aguas. Porque el éxito que Pedro tuviera no estaba basado en que era pescador y sabía nadar. ¿Usted sabía eso? El éxito que Pedro estaba teniendo en medio de la crisis estaba basado en una palabra de Dios. Nunca quieras basar tu éxito en tus capacidades humanas. No, es que yo soy, es que yo sé, no sabemos nada. Aquel que sabe Jehová. Y a pesar de que sepamos, si Dios no está allí, eso será un fracaso. ¿Alguien está aquí? Entonces la respuesta a tu fe en medio de la crisis va a evidenciar el milagro. Dios se va a mover con milagros en estos tiempos. Necesito que alguien diga amén. Amén. Es decir, que antes que suceda el milagro, ¿qué tiene que venir? Antes que el milagro suceda, antes viene una palabra de Dios. Y esta es la palabra que está viniendo antes que tu milagro acontezca. Dios va a abrir puertas de empleo. Dios va a aumentar el salario a algunos hermanos. Bueno, al menos allá en las redes sociales quizás alguien dice amén. Esto es para el que lo crea. En medio de la crisis, los negocios se van a abarrotar. ¿Por qué? Porque la única forma de darle a entender al mundo es Dios que está contigo. ¿Por qué las personas sabían que Dios estaba con Isaac? No era porque Isaac oraba por los enfermos y resucitaban. Era porque donde otros sembraban y no producían, Isaac sembraba, y la semilla de él estaba junto al 100%. Al 100%. Evidenciando
bendición. Señor, bendíceme. No, ya Dios te bendijo. Señor, dame, ya Dios te dio. Ahora Dios va a evidenciar lo que ya tú tienes. Por eso es necesario que todo éxito sea basado en una palabra. Ahora bien, hermanos, escuché. Vendrá una palabra de Dios que antecede la manifestación milagrosa en tu vida. Dios no hace lo que Él no habla. No sé si me estás escuchando. Esto es tan profundo. Cuando Dios hizo el cielo, la tierra y todo, ¿qué fue lo que Dios hizo? Le hizo señas como los mudos. Lo dijo por telepatía. Habló. Dios primero habló y después creó. Porque esa palabra de Dios, escúchame iglesia, ya estoy terminando. Esto es tan profundo. Usted sabe que esa palabra de Dios tiene un ADN tan fuerte que penetra en el espíritu del ser humano y allí rompe las maldiciones emocionales. No me estás escuchando. La palabra de Dios emite un sonido tan fuerte que llega a lugares donde nosotros ni pensamos. Esa palabra de Dios nos desliga de las maldiciones ancestrales. Esa palabra de Dios corta patrones generacionales, pero de raíz. La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la habla. Entonces, en tiempo de crisis en tu casa, no tenga la noticia a todo volumen, no. Tenga una alabanza y si no hay comida en la nevera, empieza a declarar que llegará la comida en la nevera, porque el Dios del poder está aquí. A veces nosotros tenemos la herramienta del milagro y estamos mendigando el pan. Voy a cambiar el tema entonces. Y nos volvemos mendigos del mundo cuando tenemos una panadería completa en el cielo. Y Dios dice, pero ¿por qué no estás mendigando y triste si yo tengo de sobra lo que tú necesitas? Solo clama a mí y yo. Pero si tú no clamas, no esperes respuesta. Porque muchas veces nosotros queremos que Dios nos responda sin clamar. Ay, Dios mío. Déjame hablar. Me voy a meter en problemas aquí, ya nos vamos. La prueba de fe de Pedro, ¿sabe cuál fue? Que mientras él caminaba sobre las aguas, empezó a ver el viento fuerte. Y eso ocasionó en él una semillita de incredulidad. Y eso provocó que en medio de la tormenta donde él caminó, en esa misma tormenta él se hundiera. No había dos tormentas diferentes. Fue la misma tormenta donde él exhibió el poder de Dios. Allí mismo quedó avergonzado cuando se hundió. ¿Sabe cuántas veces eso nos pasa? ¿Cuántas veces nosotros hemos visto a Dios derribar a un Goliat y nos estamos enfrentando con un chapulín que no le mandamos? Dios no nos llamó a ser llaneros solitarios. La iglesia hoy en día no ha entendido esto. Nosotros, ¿saben para qué nos reunimos aquí? Para hacer un equipo que tiene un objetivo. Y aunque haya diferentes caracteres y diferencias en muchos aspectos, dejamos nuestras diferencias a un lado para cumplir el objetivo. ¿Alguien está aquí? Entonces, si tú y yo no entendemos esto, estamos chocando continuamente. ¿Por qué? Porque yo no puedo pretender que el capitán sea una mala copia mía. Él tiene su esencia, él tiene su ADN y Dios a él le dio lo de él. ¿Alguien está aquí? Entonces, yo no puedo pretender que él haga las cosas de la manera que yo las hago. ¿Por qué? Porque él no se llama Fabio. Él se llama Capitán Wong. ¿Alguien está aquí? Entonces, nosotros debemos entender que en medio de la iglesia va a haber diferencia. Pero que esa diferencia no me haga rechazar a nadie. ¿Sabes qué? Haz como tú quieras, habla lo que tú quieras, y lo que te dé la gana. Yo
otra es la oportunidad para yo modelar a Cristo. Porque no soy como tú. Así de sencillo, suena duro, pero es la realidad. Entonces nosotros necesitamos entender que hay tormentas que llegan a nuestras vidas para probar lo que tenemos. ¿Qué Dios está probando hoy en día? ¿Qué Dios está probando hoy en día? Quizás tú dijiste, voy a ser fiel hasta que te ofendieron. ¿No? ¿Cuántas personas dentro de un ministerio, pastor, no tienen directa, pero es directa, porque la quiero tomar así de directa? Porque yo no tengo vaca sagrada por el mensaje y la gente lo sabe. Voy a ser fiel y exaltado, voy a ser fiel. Y después que cualquier tontería pasó, la fidelidad le llegó hasta que hiciera la tontería. Porque es probado. Lo que tú hablas será probado. Yo amo a mi esposo, sí. Muchos dicen eso. Cuando el esposo llega a la cárcel se busca otro. Yo amo a mi esposa, sí, pero cuando te toca sacar el dinero del bolsillo para dárselo, ya no la amas tanto. Sácame de aquí, no voy a meter lío. Pero cuando la esposa dice, déjame administrar a mí, hasta ahí no llega mi amor. Entonces, amados hermanos, todo en la vida será probado. Y la fe de Pedro fue probada. ¿Cuándo? Cuando la tormenta llegó. Y él empezó a quitar la mirada de Jesús y empezar a ver la tormenta. Y empezó a decirse dentro de él, esta tormenta es más grande que el Dios que está conmigo. ¿Y qué hizo? Se hundió. Pedro no se hundió por la tormenta. ¿Usted sabe eso? ¿Por qué se hundió Pedro? Por la poca fe. Porque Pedro caminó sobre las aguas en la misma tormenta. No fue que la tormenta reció más. No fue que la tormenta sacudió más fuerte la barca. No fue que... No. La tormenta era la misma. Pedro caminó porque tuvo fe. Se hundió porque no tuvo fe. ¿Cuáles áreas de tu vida Dios está probando? Respóndetela tú mismo ahí. Ya nos vamos. Por causa del tiempo. Pero ¿cuáles áreas de tu vida Dios está probando? ¿Sabes? Yo entendí. Yo no necesito mucho amor para pastorear el 99% de esta congregación. ¿Por qué? Pues son hermanos fieles, son personas correctas, pero necesito más amor con el 1% que es rebelde. ¿Y dónde mi amor será probado? ¿Con el que diezma o se porta bien? ¿O con el que no da problema? ¿O con aquel que me critica, que me murmura? Entonces, yo no voy a permitir, ni voy a dejar que mi corazón se dañe por 1% que está... Porque, mire, voy a dañar el mensaje. Muchas veces, lo que uno te hace lo pagan los demás. Es que todas las mujeres son iguales. Mentira, no son iguales. Todos los hombres son iguales, no son iguales. El que te dañó a ti es malo y es incorrecto, pero no todos pueden pagar el plato roto que él rompió. Todos son unos hipócritas, no son todos unos hipócritas. Tú chocaste con un hipócrita y bueno, ese es un hipócrita, pero no todos. Entonces muchas veces lo que otros me hacen pagarla con todo lo demás. No debe ser así. Yo necesito amor más que nunca para amar a los que me critican, me murmuran, me ofenden, me rechazan. ¿Por qué? Porque ese es mi trabajo. Si yo me convierto en un rechazador de los que me critican, me murmuran, voy a estar practicando lo que critiqué de otras iglesias. Me apagaron el micrófono. Estoy diciendo que en una guerra, Mario, me apagó el micrófono. La batería. ¿La batería? Ah, te salvaste. Porque yo pensaba que me había apagado el micrófono. Ahí me lo apaga.
que nada dañe el corazón. Dios está haciendo algo tremendo en medio de la crisis. ¿Qué debemos hacer? Permitir que Dios haga. Permitir que el Todopoderoso haga lo que Él quiere hacer. Pero hay que permitírselo. No permita que tu corazón se dañe, pero con nada. Mire, hermano, siga sirviendo a Dios con gozo, siga amando con alegría, siga extendiendo la mano. No, pastor, lo que pasa es que yo he ayudado a 3 personas y las 3 a mí me han pagado mal. Que te paguen mal 4, 5 y 10 y tú sigues ayudando. Tú no estás ayudando para que te agradezca. Tú lo estás haciendo para Dios y Dios te dará tu recompensa. El problema de nosotros es que muchas veces nosotros decimos, no, yo hago las cosas para Dios. Y si hacemos las cosas para Dios, ¿por qué pretendo que la persona me lo agradezca? Porque es para Dios. Entonces, ¿por qué cuando no me lo agradezco lo llamo mal agradecido? No es mal agradecido, simplemente no agradeció, punto. Pero eso no va a impedir que sigamos sirviendo a Dios, que sigamos metiéndonos a los barrios, que vamos a ganar las almas, que vamos a sacudir el infierno completo. Bueno, al menos 2 dijeron amén aquí, va a tener que. ¿Por qué? Porque Satanás sabe lo que nosotros portamos como ministerio. Y muchas veces él va a querer dañar desde adentro. Pero ¿quiénes son los que van a ser dañados? Los que se lo permitan. Porque cuando usted sabe a qué Dios los trae, usted sabe a qué Dios usted le cree, usted va a cortar el chisme, pero de raíz. Desde la raíz. Usted no se va a contaminar, por cuanto usted entiende que usted fue plantado para bendición y no para maldición. Y nosotros necesitamos entender estos fundamentos. Mira, ¿sabe cuándo tu amistad va a ser probada? Cuando te vengan a hablar mal del amigo. Ay, me metí en lío ahora. Sácame, capitán. No puedo salir de aquí solo. Sácame, ayúdame. ¿Cuántas veces digo que soy fiel a una persona, pero lo critico con otro? Entonces, la fidelidad que yo digo tener a mi hermano, a mi hermana, a mi esposa. ¿Sabe cuántas esposas critican a la esposa? Y más con la suegra. No me mires así ya. Yo no voy a decir la suegra tuya, no te preocupes. ¿Sabe? Muchas veces Dios permite que tú seas prosperado. Porque hay veces que tu prosperidad va a causar envidia de personas a tu alrededor. No. Pero yo quiero que ella se crea. No se cree nada, tiene a Dios, está prosperado, deja que sea feliz. Y quiero que ella se cree, no se cree nada, tiene a Dios y Dios la está prosperando, que la siga prosperando. Porque hay gente que piensa que tú tienes un compromiso con ellos cuando Dios te prospere. Y tú con el único que tiene un compromiso es con Dios. Si Dios pone en tu corazón moverte a darle a alguien, dale. No, pero que yo la ayudé en su proceso. ¿Y qué? No, tú quieres que te ayude porque tú ayudaste. Tranquilo, lo tuyo no viene de nadie, lo tuyo viene de Dios. Él lo va a hacer. Entonces, te das cuenta cuando nosotros empezamos a discernir lo espiritual. ¿Qué Dios está probando en estos tiempos de crisis? ¿Cuál es nuestro vocabulario en estos tiempos de crisis? ¿Qué digo? ¿Qué hablo? Cuando me mandan un mensaje, mire, hay que ser tan sabio en estos tiempos. Alguien me mandó un mensaje, hay videos que hacen en YouTube que critican a un siervo de Dios. No sé si a usted le ha llegado algo así. Que están, mira, este falso profeta. Mira, hermano, aunque eso sea cierto, no lo divulgue. No nos metamos con los ungidos de Dios. Dios trata con ellos. A Saúl no lo mató nadie, aunque era un rebelde.
Saúl se mató él mismo. Permitamos que Dios trate con su siervo. Mi deber es orar. Si está desviado o no está desviado, yo no lo voy a cambiar. Yo tengo que orar. Entonces, cuando nosotros empezamos a promover la crítica hacia un siervo de Dios, ¿qué usted cree que va a pasar? Nos terminamos contaminando. Y escúchame, hay bendiciones que Dios dice, espérate, por causa de tu compartir esos videos, no estás listo para tener. Porque hay veces que son hasta mentiras. Y cortan un pedacito del video y Satanás usa ese video para hacer daño. ¿Alguien está aquí? Entonces, nosotros en tiempos de crisis debemos entender que estamos en una guerra espiritual. Que cuando tú ves que el esposo se te levantó, cuando tú ves que algo se te levantó para que tú dejes de servir a Dios, métete en guerra. Nosotros debemos entender que hay armadura que necesitamos ponernos. ¿Cómo es que tú tengas una guerra en tu casa y estás como una vaca impuesta? Viendo a cara sucia, Marimar y la sultana. O sea, tú tienes una guerra. Tú tienes que estar con el Salmo 91, con el Salmo 23 y con este espada en la mano peleando. Tus hijos en desobediencia. Reprendo al diablo. Con ese plato volteado. No va a haber comida aquí. Voy a ayunar, voy a buscar a Dios. Hay una guerra en la casa. Me está faltando el alimento y esta casa es de bendición. Esta es una casa de bendición. Aquí el alimento no puede faltar. ¿Por qué? Porque esta es una casa de bendición. Que de aquí hay alimento para darle a otros. Entonces, hay cosas que llegan a nuestra vida y nosotros bien, gracias a Dios. En Belén como el pastor. ¿No? Hay crisis que nos deben activar el altar de oración. Hay crisis que vienen a activar el altar. Hay crisis que nos llaman al altar. Hay crisis que Dios lo usa para decir, tu altar está flojo. Ven, necesito que te me levantes en la madrugada. Porque dejaste de orar en la madrugada después que Dios te dio el marido que tú querías, el barrigón ese. Sácame camino. Entonces, ¿por qué Dios te lo dio? Ya no se ora. Entonces Dios dice, ahora te lo voy a poner que se te revolte. Para que cuando se te revolte, entonces venga a llorar otra vez al altar. Entonces, hay crisis que vienen a anunciar, vuelve al altar. Así que, amados hermanos, escuche bien, Pedro entendió, aún en medio de yo estar hundiéndome, yo puedo hacer una oración que me saque de la crisis. Yo entendí en esta historia que era muy bueno que Pedro caminara sobre las aguas, pero según algunos historiadores piensan que Pedro regresó a la barca caminando, pero de la mano con Jesús. Ahí Pedro no se hundió. Y Jesús mandó a callar la tormenta cuando él puso el pie en la barca. Es decir, que Pedro y Jesús iban caminando en medio de la tormenta. Y lo más hermoso es usted saber que tiene la presencia de Dios en su vida, a pesar que su casa esté en crisis. Lo más hermoso. Esta pregunta te la quiero hacer y medítala un momento. Pongámonos sobre nuestros pies, ya nos vamos. ¿Qué Dios está probando en tu vida en medio de esta crisis? ¿Qué Dios está probando en medio de tu vida en tiempos de crisis? ¿Crees que Dios hará lo que te prometió? ¿Lo crees? Entonces, que nada te aflija, porque la crisis es solo parte del cumplimiento.
crisis. Aprende a serle fiel a Dios en momentos de crisis. Aprende a ser fiel cuando las cosas no salgan como tú la esperas. Aprende a ser fiel a Dios en medio del rechazo. Aprende a ser fiel a Dios en medio de la traición. Aprende a ser fiel a Dios cuando nadie crea en ti. Aprende a ser fiel a Dios en tu momento de dificultad. ¿Qué Dios está probando en tu vida en estos momentos de crisis? Medita un minuto, iglesia, mientras adoramos al Señor. ¿Qué Dios está probando en tu vida en momentos de crisis? ¿Qué Dios está haciendo en tu corazón en estos momentos de crisis? Si Cristo viene hoy, lo que Dios puso en tus manos, iglesia, tú puedes decir, lo cumplí al 100%. ¿Cuántos ministerios detenidos por un momento de crisis que llegó a su vida? Y hoy Dios quiere romper con toda parálisis, con todo aquello que está impidiendo que tú sigas sirviendo a Dios. Padre, gracias.
fuerzas físicas solamente. Necesitamos fuerza en el hombre interior. Y quiero que hoy Dios nos dé esa fuerza, porque vamos a seguir creyendo en las promesas de Dios y vamos a seguir conquistando territorio para el reino de los cielos. No nos vamos a detener, iglesia, por lo que el mundo está atravesando. Es todo lo contrario. En medio de toda esta oscuridad brillaremos con la luz de Cristo. Puede tomar la mano el que esté a su lado y pedirle al Señor que le dé fuerza. Padre bueno, oro delante de tu presencia por este pueblo. Te pido fuerza para este pueblo. Pido que este pueblo hoy sea fortalecido en el hombre interior, para que siga firme creyendo en tus promesas, creyendo en que aquello que tú nos has prometido, la crisis no lo detendrá. Padre, oro que el Espíritu Santo se lleve toda semilla de incredulidad